El tema de esta mañana que voy a compartir es acerca de la paciencia de Dios. Hace 2024 años atrás, el Señor Jesucristo prometió volver, prometió regresar, prometió de nuevo venir a juntar a su iglesia y poder llevarnos a vivir juntamente con Él. Han pasado más de 2024 años hasta la actualidad. Dios ha tenido paciencia por 2024 años. Hay personas que no tienen paciencia ni siquiera con sus hijos, a veces con su pareja, a veces con los vecinos o con los propios amigos. Rápidamente nos molestamos o nos airamos, pero Dios ha tenido paciencia con esta humanidad por más de 2024 años. Así que quiero hablarles sobre la paciencia de Dios. Y el propósito de este mensaje es que podamos conocer que Dios no desea la muerte de los impíos, pero sí exige arrepentimiento para que éste pueda vivir eternamente. Dios no desea que los impíos o los que no son cristianos o los que no buscan del Señor, de los que no se arrepienten, que mueran, sino que quiere su salvación, quiere que vivan juntamente a Él, con Él arriba en el cielo. El mensaje para tu vida es que el Señor Jesucristo no tardará en regresar. Pronto estará viniendo entre las nubes por aquellos que se hayan preparado. Pronto aparecerá el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, haciendo señales y dando señales en el cielo, para arrebatar a su pueblo, para arrebatar a su iglesia, para llevar a todos aquellos que han vivido conforme a su voluntad y obedeciendo a su palabra. Por eso, querido amigo, que tú estás escuchando en esta mañana, venimos a hacerte esa invitación, porque no somos los únicos los que queremos participar de aquel bello acontecimiento, sino también venimos a invitarte para que tú te acerques, vuelvas a Dios. Arrepiéntate de tus pecados y Dios pueda tener misericordia de ti y pueda perdonar tus pecados y puedas también ser alzado juntamente con nosotros arriba al cielo. Pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe lo que el Señor Jesucristo desea que el hombre haga mientras Él regrese. En primer lugar, Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Es decir, lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta. ¿Y de qué tienes que arrepentirte? De tus pecados. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el mismo momento en que naces, has pecado, has nacido en pecado. No es necesario decir de que tú no has hecho nada. No. Desde el momento en que nacimos en pecado. Por eso es que nosotros decimos los evangélicos que ser evangélico no es religión. Quizá la religión se lo adquiere por tradición, porque los padres nos han inculcado, los padres nos han enseñado. Pero lo que es el evangelio es poder de Dios. Se maneja a través de la fe, de creer en Cristo Jesús. Porque lo que uno cree transforma vidas, cambia vidas. Y eso es el evangelio. Por eso Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Dios no te hizo para condenarte. Dios no te hizo para mandarte al infierno. Dios lo que quiere es que seas salvo. Por eso Dios ha tenido paciencia durante todos estos 2024 años. Te está esperando a ti. Te está invitando a ti para que puedas ser salvo en el nombre de Jesús. Y eso lo puedes conseguir arrepintiéndote, acercándote a Dios, creyendo en Jesucristo como su único Señor y Salvador, como aquel que vino a este mundo a dar su vida en sacrificio por todos. Y así nos dice también el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, leyendo el verso 3 y el 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y una vez más ratifica, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. A quien nosotros predicamos, a quien nosotros servimos, para quien nosotros trabajamos. Muchas veces las personas han dicho, pero quiero yo decirte que no he hecho absolutamente nada para merecer el ir al infierno. Y es verdad, y tú tienes razón, porque para ir al infierno no se necesita hacer nada, porque ya lo hemos hecho. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, desde el 16 al 18, en la parte final dice, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces tú, si no crees en el Hijo de Dios, si no crees en Jesucristo, si no has hecho absolutamente nada, simplemente no has creído en el único Señor y Salvador. Eso, el no creer, te está condenando. El no creer en el Hijo de Dios, en el no creer en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, es lo que te condena y es lo que te lleva en un momento al infierno. Pero todo aquel que cree en el nombre de Jesús, dice la palabra, será salvo. Por eso, amado amigo, venimos aquí a invitarte. Lo que tú tienes que hacer es creer en el nombre del Hijo de Dios, y ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Y si tú empiezas a investigar quién es ese hombre de quien te estamos hablando, Jesucristo, no es aquel que está colgado en un madero, no es aquel que está colgado en un crucifijo, no es aquel que lo tienes estampado en una pared. No, Él no es. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Espíritu. Él está aquí, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere ser el Señor de tu vida, Él quiere gobernar tu vida, Él quiere mandar en tu vida. Ya no quiere que vivas la misma vida que has venido llevando durante todo este tiempo. Él sabe cambiar vidas y corazones. Vamos a leer la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 de San Juan. Es el evangelio que nosotros usamos porque es el evangelio del amor. Porque Jesucristo es amor. Porque el Padre por amor dio a su Hijo para que viniese a este mundo, para poder dar su vida en sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que te pierdas, pero quiere que creas en Él. Dice, el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el mensaje que te traemos. La cuestión es creer en el Hijo de Dios. La cuestión es creer de que nosotros necesitamos un Salvador. La cuestión es creer de que nosotros hemos nacido en pecado y por lo tanto merecemos la muerte, merecemos la condenación. Por pecar merecemos el castigo. Pero cuando nosotros creemos que hay un sustituto que se llama Jesucristo, Él ya murió por nosotros en la cruz. Él ya pagó nuestros pecados. Y lo que quiere el Señor es que creamos eso, que Jesús vino a dar su vida por nosotros, murió por nosotros, pagó por nosotros, llevó nuestras culpas. Y Él quiere que vivamos juntamente con Él, que ya no muramos. Entonces, quiero decirte que no necesitas hacer nada para irte al infierno. Simplemente el no creer en el Hijo de Dios te llevará a la condenación, que es el infierno. Una persona no se va al infierno por no hacer nada, sino por lo que no hace. Por lo que prácticamente esta persona rehúsa hacer. Te voy a poner un ejemplo. Una persona es ignorante en alguna materia, en algún asunto. ¿Por qué es ignorante? Porque no conoce. ¿Y por qué no conoce? Porque no se investiga, porque no se averigua. Por eso esa persona es ignorante. Entonces así también una persona prácticamente, mis hermanos, rehúsa hacer las cosas buenas, las cosas que agradan al Señor.
Otro ejemplo, una persona que reprueba un examen, por ejemplo. ¿Por qué reprueba el examen? Porque no ha estudiado, porque no se ha preparado, ¿no? Porque no aceptó el conocimiento que le impartieron los profesores, porque rechazó ese tiempo, ese momento que hubo la oportunidad de poder prepararse. Por eso reprueban exámenes. Otro ejemplo, ¿sí? No es que no necesita hacer algo, sino el no hacerlo, eso te condena. Si tú no pagas los servicios básicos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Van a cortarte, si es la luz, la energía, si no es el agua o el internet. ¿Por qué te van a venir a cortar? Porque no has pagado. Entonces, el no hacer, eso te condena. El rehusar hacer, eso te condena. Pero si tú haces, si tú obedeces, si tú cumples, no vas a tener ningún tipo de problema. Marcos capítulo 16 en antes ya lo leímos, pero vamos a leer. En la parte final dice: mas el que no creyere será condenado. Aquí la cuestión una vez más es creer. Y por eso Dios quiere que todo ser humano sea salvo, pero quiere que te arrepientas. Si tú realmente aceptas que eres un pecador y que por ende necesitas de un Salvador, estás en buen camino. Y tú tienes que creer de que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Cristo murió para que vivamos y nosotros no muramos eternamente. El que no cree esto prácticamente está muerto. Así lo dice Juan 3, capítulo 36. Capítulo 3, verso 36. Y eso dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos aquí, mis hermanos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo va a vivir eternamente. Quizás tal vez en este mundo nadie va a vivir por la eternidad. Un día quizás tú y yo moriremos, pero después de esta muerte hay otra vida. Entonces en esa vida es la que Cristo nos ofrece, vivir eternamente con Él. Ahora, mientras el Señor Jesucristo regresa por su pueblo, por su iglesia y por todos los que creen en su nombre, lo segundo que quiere que hagas es que tú decidas dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Miren que el deseo del Señor es: no quiero que ninguno perezca. Por eso Dios ha sido paciente. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bondadoso. Tanto tiempo nos ha tenido paciencia. Ahora Dios está esperando que tú decidas dónde quieres vivir la eternidad. Algo va a pasar en nosotros, y algo que es inevitable. ¿Qué es inevitable? La muerte. Porque nadie puede pagar por vivir eternamente. Porque nadie puede dar todo lo que tenga a fin de que no le llegue la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Es la separación del alma del cuerpo. Eso es la muerte. El hombre está constituido por 3 elementos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo muerto se va a la tierra, al sepulcro, y se convertirá en polvo. La vida, que es el aliento o es el espíritu, dice que esa regresa a Dios
Es decir, ese aliento, ese hálito que tenemos para poder darle vida a un ser inerte, regresa a Dios. Pero el alma tiene que permanecer hasta el día del juicio final en dos lugares. Y eso es lo que Dios quiere que tú decidas. ¿A dónde quieres que vaya el alma? ¿O al cielo, donde Dios ha preparado un lugar para que puedan descansar? ¿O al infierno? No hay otro lugar, solo hay dos lugares. Como hay el color blanco y el color negro, no hay otro color intermedio. Así también hay un cielo y hay un infierno. Entonces, ¿a dónde quieres que tu alma vaya? No es verdad que algunos dicen que el alma irá al purgatorio. No es verdad. Porque solamente hay dos lugares. Y quizás te han enseñado esto, pero si tú lees esa Biblia que tú tienes en tu casa, nunca vas a encontrar este lugar llamado el purgatorio. Pero lo que sí vas a encontrar es que hay el lugar cielo y hay el lugar el infierno. A esos dos lugares, a cualquiera de los dos, decides tú ir. Pero no puedes decidir después de que estás muerto. Tienes que decidir hoy que estás vivo. Entonces vemos que la Biblia habla del infierno como un lugar real, un lugar que existe. Muchos dicen, nadie han traído noticias del infierno. Nadie nos ha venido a contar, o alguien ha salido de ese lugar para venir y decirnos, es verdad, el infierno existe. Quizás no lo haya, pero ¿saben qué? En la Biblia incluso cuentan un relato, un hecho real, de que hubo una persona que estuvo en el infierno. Y por más que estuvo en el infierno, esa persona no creyó en Dios. Por eso es que una persona que se va al infierno nunca más va a salir de ese lugar. Si vamos a Lucas capítulo 16, podemos nosotros allí encontrar este relato real, verídico. No es una fantasía, no es una parábola. Esto es algo real que Jesús habló. Y vemos allí el caso de dos personas, un hombre rico y uno pobre. El Señor no nos da el nombre de este rico, pero sí nos da el nombre de este pobre. Se llama Lázaro. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Perdón, desde el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al lugar donde están los muertos en Cristo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, este hombre se fue a parar al infierno. Y dice que en el infierno estaba no disfrutando, no gozando, no feliz, sino que estaba en tormentos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces la Biblia habla claramente de ese lugar. Así como habla del cielo, también habla del infierno.
Así como nos describe las cosas preciosas y maravillosas que hay en el cielo, también nos relata lo espantoso que es el lugar, el infierno. Porque es un lugar de tormento, es un lugar lleno de llamas. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces el infierno no solo es un lugar de llamas, de candela, de fuego. Es un lugar de tormento. ¿Y qué es un tormento? Es un momento donde el dolor físico es insoportable, constante, permanente. Pues eso es el tormento en el infierno. Vemos el versículo 28, dice la palabra, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y este mismo personaje habla que el infierno es un lugar de tormento. Él estuvo en el infierno y está, de hecho, pero tenía hermanos que estaban en la tierra con vida. Él daba todo por querer salir de ese lugar y venir a decir a la familia: mira, es verdad que existe el infierno. Es verdad que existe el infierno. Por favor, hagan todo lo posible para no venir a este lugar. Eviten venir a este lugar. Él lo quería hacer, pero como dice la palabra, de ese lugar nadie puede salir. Y quizás si hay o tienes una familia que ya falleció, lamentablemente falleció sin Cristo, sin conocer a Cristo, déjame decirte que esa persona hoy día estará en el infierno. Y esa persona quizás estará igual como este hombre rico, queriendo salir de ese lugar para venir a decirte a ti: amigo, hermano, padre, madre, hijo, esposo, esposa, haz todo lo posible por no venir a este lugar. Y ¿sabes qué? No es necesario que ellos salgan a decírtelos, porque hoy está este pueblo, esta iglesia, avisándote de que ese lugar existe, de que es un lugar de tormento. Solo es cuestión de que tú creas y no endurezcas tu corazón. Créelo. Solamente está en ti el decidir si después de que mueras irás al infierno o irás al cielo, donde Dios tiene preparado para aquellas personas que han muerto en Cristo. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Por eso estamos hoy aquí. Estamos hablando de este hombre rico del Antiguo Testamento, o en los tiempos de Jesús, ¿no? En esa época habían profetas, habían discípulos, apóstoles que predicaban, que hablaban del Evangelio de Jesucristo, advirtiéndoles para que esa gente no vaya también a aquel lugar. Pero dice que ellos, los que están con vida, están en la tierra, tienen a ellos que les escuchen. En esta época Dios ha levantado un pueblo, una iglesia, ha levantado ministros, pastores, evangelistas, iglesia de Cristo, evangélicos, para que puedan predicar sobre estos asuntos y la gente tenga la oportunidad de creer de que existe ese lugar. Entonces este hombre rico le responde, dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Miren, aquí vemos que este hombre, ni por más que estuvo en el infierno, no creía en Dios. No creía. Él quería por lo menos estar un segundo fuera de ese lugar, pero no se le permitió, y no se les permitirá si es que llegas a ese lugar. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesucristo se levantó entre los muertos y nadie cree en su nombre. Entonces por eso dice el Señor:
yo me levantaré de los muertos, pero nadie creerá que yo morí y resucité para darles vida y darles vida en abundancia. Si no creen en mí que yo estoy vivo después de haber muerto, no van a creer una persona que ha muerto y dice que viene desde el infierno. Eso es lo que dice el Señor. Por eso hay tanta incredulidad en la gente, en la humanidad. Pero aún así Dios es paciente y misericordioso y sigue insistiendo a través de sus siervos que siguen predicando, y seguimos predicando y hablándole a la gente antes que sea demasiado tarde. Vemos aquí que el destino eterno se determina por lo que uno hace con lo que oye. Muchos ya han escuchado hablar sobre el Evangelio. Muchos ya han escuchado hablar sobre el cielo y el infierno y de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero solamente eso han escuchado y no hacen absolutamente nada. No han decidido a dónde quieren ir a vivir en la eternidad. Ni tampoco se han arrepentido, han vuelto a Dios. Ese es el problema de la humanidad. Vemos que el hombre rico fue al infierno no porque era rico, sino por lo que no hizo. ¿Y qué no hizo? Creer en Jesucristo como su Salvador. Entonces, antes vimos que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Este hombre rico no creyó en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por eso se fue al infierno. No por el dinero que tenía, no por los placeres que hacía, sino porque no creyó en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Mientras que Lázaro fue al cielo, no por lo que hizo, sino porque creyó en Jesucristo como su Salvador. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿sí? No es que se gana la salvación por obras, para que nadie se gloríe. Porque el corazón del hombre es orgulloso. Medio hace algo y están sacando a publicidad, están diciendo a la gente: yo hice esto y hice este otro, yo me merezco un reconocimiento. Por eso la salvación no es por obras, porque luego el hombre mismo se gloría y piensa que está haciendo algo para ganar la salvación o irse al cielo. No, salvarse e ir al cielo es a través de la fe, y la fe en creer en el nombre de Jesucristo, que es el Señor y Salvador de la humanidad. La cuestión es creer en Jesucristo como Salvador y a su palabra. La condición de la salvación no es lo que usted ve con sus ojos, sino que lo que se cree en el corazón. Así lo dice Juan capítulo 20, el verso 29. Leámoslo, la palabra del Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso es que los cristianos o los evangélicos no adoramos imágenes. No tenemos imágenes en nuestro templo, ni tampoco en nuestras casas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y es necesario que los que buscan al Señor le adoremos en espíritu y en verdad, por la fe que nosotros tenemos. Por eso el evangelio es poder de Dios, porque la fe, cuando se activa, trae convicción de pecado. Cuando la fe se activa, trae convicción de que nosotros somos salvos a través de Jesucristo. El rico, aún estando en el infierno, rechazó la palabra de Dios y rehusó creer, porque Abraham le había dicho: allá en la tierra está Moisés, allá también están los profetas, déjale que ellos se ocupen de tus familiares que están ahí, que ellos le crean a ellos más bien directamente. Y este hombre le dijo: no, a ellos no les van a creer, pero si yo salgo de aquí y les voy a decir, me van a creer. Entonces, mis hermanos, mi querido amigo, no esperes que eso pase, porque nunca va a suceder. Si Dios tiene misericordia de ti, por eso ha traído este pueblo, para poder hablarte y decirte que el infierno existe, pero también el cielo. Y Dios no te está invitando a que te vayas al infierno, sino te está invitando a que puedas llegar al cielo y vivir eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por eso que fue la incredulidad que le llevó al infierno a este hombre rico, y permaneció en su incredulidad aún estando mismo en el infierno. Es que ese es el tormento. Todas las cosas malas que haces aquí en esta tierra, lo vas a volver a repetir abajo en el infierno. Todo eso, pero convertido en tormento, convertido en sufrimiento, convertido en dolor, en llanto, en tristeza. Esa es la gran diferencia, que estar en el cielo y vivir gozosamente, con paz, con alegría, con amor de Cristo, con ese gozo de la salvación. Ya para finalizar, vemos que el Señor Jesucristo desea que el hombre haga antes de su regreso. Habíamos dicho, mi querido amigo, lo que el Señor quiere es de ti que te arrepientas y que vuelvas a Dios. Dios ha tenido mucha paciencia. Y hemos dicho 2024 años, la paciencia de Dios se ha visto reflejar en tu vida. No sé cuántos años tengas tú, cuántos años estés viviendo ya, y solamente date cuenta. Si hubiese sido tu padre o tu madre, mirando que estás haciendo algo desagradable, algo que no es bueno, yo creo que enseguida te hubiese reprendido, te hubiese castigado, te hubiese corregido. Pero Dios ha sido misericordioso, pero Dios ha sido compasivo. Por eso Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú vuelvas a Él. Dios quiere que lo conozcas, como un día tú conociste a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, cuando antes eras un desconocido para él o para ella, pero un día tuviste ese encuentro personal con él o con ella, y luego te enamoraste de él o ella, y luego decidiste tomar una decisión de casarte y permanecer para siempre a su lado. Así también es el Señor. Dios quiere enamorarte, porque Dios te ama. Él quiere que tú seas salvo, no quiere que te pierdas. Un siervo del Señor nos compartía su testimonio. Él iba a predicar en otros países, pero siempre, todos los años, regresaba a un mismo lugar a predicar. Y en ese lugar había una pareja que su esposa era cristiana evangélica, pero su esposo no lo era. Y entonces ella le decía a aquel siervo: por favor, ore por mi esposo que es impío, que no es cristiano. Y todos los años decía lo mismo. Habían pasado 20 años, y durante esos 20 años esta esposa pedía que orara por su esposo que no era cristiano. Y el pastor, todas las veces que visitaba ese lugar, oraba por esa persona. Dice que en el año 20, cuando él regresa nuevamente a predicar en aquel lugar, cuando él hace la invitación para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo sea salvo y pueda orar, dice que él lo vio a este varón llegar primerito acá adelante al frente, con sus lágrimas en los ojos, y recibió a Cristo en su corazón. Se arrepintió de sus pecados. Él decidió a dónde quería ir a vivir en la eternidad después que muriera. Dice el pastor que al siguiente día él trabajaba en la construcción, y a lo que estaba en el techo, cambiando el techo, se cayó y se rompió la clavícula. Instantáneamente quedó muerto. Miren, mis hermanos, Dios le tuvo paciencia durante 20 años. Solamente eran cuestiones de horas que le quedaba de vida a este hombre, pero él llegó a tiempo. Él llegó a tiempo. Y ahora él, aunque está muerto, pero descansa en la presencia del Señor.
¿Qué hubiese pasado si dejaba pasar esas horas que le quedaba de vida? Porque la muerte llega en un momento que nadie se lo espera ni se lo imagina. Hubiese estado lamentando otra cosa. Aunque una noche anterior la esposa, los hijos lloraban de alegría, de gozo, cantaban y agradecían al Señor, porque después de 20 años de haber estado orando por su padre, por su esposo, finalmente había llegado a los pies de Cristo. Aunque al siguiente día inmediatamente tuvieron que despedirlo, pero también con gozo y alegría, porque por lo menos conoció a Cristo y fue salvo. Oh, gloria sea el Señor. Dios te da la oportunidad. No sé cuántos días te falten, no sé cuántos meses te falten de vida, cuántos años te queden de vida, amado amigo, querido amigo. No dejes que pase esta oportunidad. Dios quiere que tú decidas en qué lugar quieres pasar la eternidad, o el cielo o en el infierno. Dios no te hizo para enviarte al infierno, sino para que goces junto con Él por toda la eternidad arriba en el cielo. Pero tú decides a dónde quieres ir, dónde quieres vivir la eternidad. Pero para que tú puedas disfrutar de ese gozo, tienes que hacer una decisión voluntaria. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios, porque es decisión. Nadie te fuerza, nadie te obliga. Es una decisión que tiene que nacer en ti. Y esa decisión es que tú tienes que creer en Dios. No creer como hasta el día de hoy has estado creyendo. Tienes que creer en su palabra. Tienes que creer en sus mandamientos. Tienes que creer en la obra salvadora que Él hizo por ti. Tienes que confiar en su poder para darte vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Tienes que creer que Jesucristo un día vino a esta tierra para morir por ti y murió por ti en su lugar. Por eso es que hoy Dios quiere darte la vida y vida eterna. Tienes que querer arrepentirte y creer también que Jesucristo a través del arrepentimiento te puede salvar. Esto no es obligatorio, nadie te obliga, porque Dios no obliga a nadie para que se vaya al cielo. Tú decides. Solo hay dos lugares, recuerda eso, nunca te olvides. Tienes que abrir tus ojos a lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto no es casualidad, que este pueblo, esta iglesia haya venido a estar en este lugar, en un terrible frío, en un terrible viento, pero no importa. Así también Jesús vino a esta tierra a sufrir y a morir por ti. Por amor, te amamos, mi querido amigo, con el amor de Cristo. Por eso estamos aquí, porque no queremos que tampoco, nosotros no queremos que tú te pierdas. Sé salvo en el nombre de Jesús. Dios te ama. Deja que tu corazón pueda recibir aquel que da la vida, aquel que puede salvar y aquel que te da la oportunidad de que puedas decidir a dónde quieres vivir la eternidad. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. No tardes, no lo pienses más. No sé cuántos días te quede de vida, meses o años, como ya le dije antes. Espero que no sea tarde. No endurezcas tu corazón y permite que Dios obre en tu vida. Y si tú quieres, hoy en este día, en esta mañana lo puedes hacer. Allí donde tú estás, quizás en tu casa, quizás en tu chacra, quizás ahí con tus animalitos, donde quiera que estés y me estás escuchando. Pon un poco de atención y préstame un poco de atención. Si tú realmente quieres vivir la eternidad gozando con alegría en el cielo, haz esta oración conmigo.